Y todos ustedes muy buenas noches. Saludamos a quienes nos acompañan virtualmente el día de hoy, a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Orlando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcela Pinto Rocha. El Jurado Nacional de Elecciones le da la más cordial bienvenida a la actividad académica denominada Funciones de los Jurados Electorales Especiales en el marco de las Elecciones Generales 2026, que organiza la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, con el fin de que los participantes conozcan y comprendan las atribuciones permitidas para una correcta administración de la justicia electoral en primera instancia, conforme a lo que dispone la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones. El día de hoy, la conferencia estará a cargo del señor abogado Oscar Matuti Sánchez, quien es abogado por la Universidad San Antonio Abad de Cusco, con estudio de maestría en Derecho Civil y Procesal Civil por la Escuela de Posgrado de la Universidad San Antonio Abad de Cusco, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha, España, certificado por la Universidad de La Plata, Argentina, en la especialización en Democracia y Derechos Humanos. Sus áreas de especialización son Derecho Civil, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra a nuestro expositor para que pueda iniciar. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Agradezco a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones por haberme invitado a exponer sobre una de las instituciones más importantes y decisivas en la garantía del sufragio auténtico en nuestro país y además del correcto desarrollo de las elecciones generales 2026, que son las próximas elecciones que va a afrontar el país. Y en efecto, los jurados electorales especiales tienen una gran importancia en la administración de justicia electoral. Estos órganos cumplen una función que va más allá del trámite electoral. Su existencia representa además un principio esencial del Estado de Derecho que tiene que ver con el control jurisdiccional del proceso democrático en su fase operativa. A través de ellos, el Jurado Nacional de Elecciones descentraliza su competencia para asegurar su imparcialidad, legalidad, transparencia en cada uno de los rincones de nuestro país. Y tenemos que referirnos sobre todo a la naturaleza jurídica y conformación de los jurados electorales especiales, sobre todo en lo que se refiere a cómo están concebidos los jurados electorales. Hay que decir que son órganos de naturaleza excepcional, transitoria, creados ex profeso por el Jurado Nacional de Elecciones para cada proceso electoral. Comenzamos con las diapositivas, por favor. No sé si se ven. Bien, vamos allí con un sumario. En efecto, siguiente, por favor. Estamos hablando aquí del papel de los jurados electorales especiales durante las elecciones generales 2026 y durante todas las elecciones, pero fundamentalmente durante las elecciones del 2026, que van a ser quizá las elecciones más complejas de nuestro sistema democrático, las elecciones más complejas en nuestra historia democrática. Siguiente, por favor. Los contenidos son y tienen que ver con la naturaleza y conformación de los jurados electorales especiales y además de eso con las competencias de los jurados electorales especiales. Siguiente. Las funciones del presidente y de los miembros de los jurados electorales especiales, que son tres, es decir, son una sala colegiada, hay que tenerlo en cuenta, y la función jurisdiccional de los jurados electorales especiales, que es una función fundamental para la administración de justicia electoral en nuestro país. Sigamos. Y vamos con una competencia nueva, ¿no? Este es el sumario, es decir, estamos hablando de lo que vamos a desarrollar en esta sesión y tiene que ver con las competencias de los jurados electorales en los recuentos de votos, ¿no? Es decir, el recuento de votos es un procedimiento que recién ha sido introducido por la norma, controvertido y que en efecto se está incluyendo para darle mayor transparencia al proceso electoral.
Bien, siguiente, por favor. Entonces vamos con la naturaleza y conformación de los jurados electorales. A partir de allí me van siguiendo, por favor, en las diapositivas. La naturaleza jurídica de los jurados electorales es que son órganos temporales, autónomos y con competencia jurisdiccional. Es decir, los jurados electorales, que en efecto son órganos de naturaleza excepcional, transitoria, órganos de administración de justicia electoral que han sido creados ex profeso por el Jurado Nacional de Elecciones para cada proceso electoral, órganos temporales, conforme a lo establecido por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones 26486 y el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones 26859. Su existencia evidentemente no es permanente, no hay jurados electorales permanentes, se instalan únicamente después de publicada la convocatoria a elecciones y cesan en sus funciones una vez concluidas las etapas de proclamación de resultados y entrega de credenciales en su circunscripción. Jurídicamente, los jurados electorales especiales están actuando como órganos desconcentrados del Jurado Nacional de Elecciones y esto quiere decir que no tienen personería autónoma ni capacidad decisoria fuera del proceso electoral, pero gozan de autonomía funcional en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales durante la contienda electoral. Y es más, tenemos que ver que de acuerdo al grado de jurisdicción que ejercen, de acuerdo al grado de competencia que ejercen, los jurados electorales tienen el nivel de una sala superior de administración de justicia electoral, si lo equiparamos con el Poder Judicial. De modo que al ser un colegiado, no estamos hablando solamente de un juzgado en materia electoral, sino estamos hablando de una sala superior. Entonces, en ese contexto, el nivel al que podrían equipararse dentro de la ley orgánica del Poder Judicial sería el de una sala superior. Sobre su función y competencias, su misión principal es la de ejercer la primera instancia de justicia electoral en su respectiva circunscripción, como así lo reconoce el artículo 11 de la ley 26859, al señalar que son competentes para resolver en primera instancia sobre, además, y hay que decirlo, las competencias son la admisión, tacha o exclusión de candidaturas. Es decir, ellos van a calificar la admisión, la tacha y la exclusión de candidaturas, las controversias que están vinculadas a las hojas de vida, las impugnaciones sobre democracia interna, cuotas y representación, la fiscalización de propaganda electoral y dádivas, la proclamación descentralizada de resultados electorales también van a ser materia de los jurados electorales. Por tanto, estamos viendo que los jurados electorales son órganos mixtos que cumplen funciones jurisdiccionales al emitir resoluciones que pueden ser apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones y también funciones administrativas porque gestionan admisión de listas, coordinan con la OMPE y con RENIEC y asisten en la logística electoral. Sobre la conformación del jurado electoral especial, de los electorales especiales, tenemos que decir lo siguiente, que existe en efecto una tendencia en su diseño al equilibrio entre la legalidad, el control y la representación ciudadana, y eso lo dicen los tres miembros que están integrados en el jurado electoral especial. La composición de los jurados electorales responde a un diseño que está deliberadamente equilibrado institucionalmente entre estas tres funciones fundamentales del Estado: el Poder Judicial, el Ministerio Público y la ciudadanía. Conforme al artículo 35 de la Ley 26486, su integración es la siguiente. El presidente del jurado electoral especial es un juez superior titular que está designado por la Corte Superior de Justicia de la jurisdicción respectiva y representa el núcleo de la legalidad porque es el que lo preside. El juez superior titular es el presidente del jurado electoral especial y representa el núcleo de la legalidad del órgano y garantiza el apego a la legalidad, a la jurisprudencia y el debido proceso. También existe un miembro del Ministerio Público de entre los fiscales superiores, que es un fiscal superior designado por la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial y aporta control desde la respectiva legalidad penal y constitucional, sobre todo. Y también, como tercer miembro,
En efecto, existe un miembro ciudadano que es una persona elegida por el sorteo público entre los ciudadanos de entre 35 y 70 años con nivel educativo superior o técnico y sin antecedentes penales ni afiliación política. Es decir, se va a elegir entre una nómina por sorteo y este miembro es designado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, conforme al artículo 36 de la Ley 26486. Este diseño, que responde a un principio de pluralidad democrática y de control cruzado constitucional, además, y ha sido ratificado por el propio Jurado Nacional de Elecciones mediante la resolución 182-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, que regula la instalación y funcionamiento de los jurados electorales para el proceso electoral del 2026. Es un diseño que ha sido armado ex profeso para garantizar una representación democrática proporcional y además de eso garantizar el principio de legalidad en los jurados electorales que van a ser instalados. Sobre el número y distribución de los jurados electorales en el proceso del 2026, tenemos que ver que el Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto la instalación de 60 jurados electorales especiales para las elecciones generales del 2026 a nivel nacional a través de la resolución 182-2025 JNE, y la distribución territorial de estos jurados corresponde a unos tres criterios técnicos que vamos a mencionar. Tiene que ver con la densidad electoral, es decir, el número de electores por circunscripción, la complejidad logística y geográfica y la carga histórica de tachas, exclusiones e incidencias en elecciones anteriores. Por ejemplo, en Lima Metropolitana se está viendo que va a haber 7 jurados electorales especiales, mientras que regiones como Arequipa, Cusco y La Libertad van a tener 2 o más jurados electorales especiales cada uno, dado su importancia electoral y densidad poblacional. Es decir, hay criterios que tienen que ver no solamente con la extensión territorial, sino la importancia electoral y la densidad poblacional, y es más, la probabilidad de que sean interpuestas tachas o algún otro recurso que tenga que ver con la actividad jurisdiccional de la zona. Sobre la vigencia y cese de los jurados electorales, tenemos que decir que los jurados electorales deben instalarse en un plazo no mayor de 30 días hábiles después de la convocatoria al proceso electoral conforme a la resolución antes citada. Es decir, si ha sido convocado entre el 26 y 27 de marzo, tendrían que haberse instalado 30 días después, en el caso del proceso electoral 2026, cuya convocatoria en efecto se ha producido tempranamente. Los jurados electorales ya se encuentran instalados, cuando menos un jurado o 2 jurados en cada una de las circunscripciones electorales, y están operando hasta la culminación de la segunda vuelta presidencial. Se van a instalar gradualmente, según estamos viendo, según la norma del Jurado Nacional de Elecciones, la resolución que ha sido emitida, otros jurados electorales especiales que van a descentralizar la administración de justicia electoral posteriormente. Pero cuando menos de inicio, 5 jurados electorales han sido instalados y en efecto están siendo en efecto instalados y colocados para la administración de la justicia electoral. Por otro lado, los jurados electorales, estamos viendo que no son simples órganos auxiliares del Jurado Nacional de Elecciones, son órganos, son jurisdicciones temporales de justicia electoral, son órganos descentralizados que deciden la validez, legalidad, legitimidad de la representación política en el Perú y su correcta instalación, su independencia funcional, la capacitación de sus miembros y la transparencia de sus actos van a ser clave para el éxito democrático de las elecciones del 2026. Sobre las competencias y funciones de los jurados electorales, en efecto, tenemos que decir que me corresponde abordar una dimensión central de los jurados electorales especiales que tiene que ver con sus competencias, funciones, que están entendidas no solo desde una perspectiva normativa, sino como una manifestación concreta de la tutela jurisdiccional efectiva del Estado. Es decir, tienen que ser órganos desconcentrados del Jurado Nacional de Elecciones. Los jurados electorales constituyen la primera instancia
de administración de justicia electoral en cada circunscripción de nuestro país y cumplen tareas de vital importancia para la validez del proceso electoral, para el equilibrio institucional y para la expresión auténtica de la voluntad popular. Si hablamos de un marco normativo aplicable, podemos referirnos a la Ley 26486, que es la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, sobre la que vamos a hablar, y la 26859, que es la Ley Orgánica de Elecciones, 28094, que es la Ley de Organizaciones Políticas, la Resolución 182 2025 del Jurado Nacional de Elecciones, que aprueba la conformación y lineamientos para los jurados electorales en el marco de las elecciones generales del 2026. Si tenemos una norma complementaria, hay varias normas complementarias, tengamos en cuenta pues que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que aplicar varias normas porque no tenemos un código electoral. El Congreso no se ha preocupado por emitir un código electoral debidamente codificado con unidad de criterio y tenemos lamentablemente varias normas electorales que aplicar en este contexto. Sobre la naturaleza mixta de funciones jurisdiccionales, administrativas y proclamadoras del jurado electoral especial, tenemos que decir que los jurados electorales son órganos de naturaleza mixta que además tienen funciones jurisdiccionales, administrativas, operativas y resolutivas. Y esta confluencia los convierte en una especie de jurado electoral itinerante, cuyo ámbito funcional es amplio y bastante sensible. Y vamos a ver, por ejemplo, su función principal, que a nuestro juicio es una de las funciones más delicadas, que es la función jurisdiccional, ¿no? La función jurisdiccional es quizá la más solemne, la más significativa de los jurados electorales y actúa como primera instancia en justicia electoral, siendo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la segunda y definitiva instancia que va a decidir, por ejemplo, sobre la inscripción de candidatos, sobre las tachas o sobre también el caso de exclusiones electorales. Entonces, en virtud de esta competencia, los jurados electorales especiales resuelven las tachas contra fórmulas presidenciales, listas congresales y al Parlamento andino, de acuerdo al artículo 23 y siguientes de la ley de partidos políticos. Y además de eso, tramitan y resuelven procedimientos de exclusión de candidatos por omisión, falsedad, dádivas, evalúan nulidades de elección en su circunscripción. Además de eso, dirimen controversias sobre cuotas electorales, democracia interna, paridad, alternancia, pueblos nativos, según la ley 31030 y la ley 31194. Fiscalizan el cumplimiento de requisitos electorales para la admisión, inscripción y renuncia de las candidaturas, resuelven pedidos de inscripción de personeros legales y técnicos, así como sus sustituciones, emiten además pronunciamientos sobre actos de propaganda ilegal, uso indebido de bienes públicos, neutralidad de autoridades y otros hechos sancionables. De hecho, ya los jurados electorales que están instalados a nivel nacional podrían emitir este pronunciamiento y todo esto debe resolverse mediante resoluciones jurisdiccionales motivadas, fundadas en derecho, congruentes, notificadas conforme al procedimiento electoral. Es decir, el procedimiento electoral no puede ser ajeno al debido proceso. El debido proceso es la base constitucional de todos los procesos a nivel nacional, sea en materia electoral, tributaria, administrativa, municipal, civil, penal, laboral, tributaria. Es decir, en efecto, la Constitución es la base del debido proceso y se debe seguir los principios del debido proceso electoral, la celeridad, el impulso de oficio, la razonabilidad, la veracidad y la transparencia. Por tanto, también tenemos que ver que los jurados electorales tienen una función administrativa. Y en efecto, los jurados electorales también tienen funciones administrativas y de gestión procedimental que, en efecto,
tienen que ver con la admisión y calificación de listas de candidatos, de acuerdo con el cronograma electoral. La supervisión del cumplimiento de cuotas electorales, la cuota de género, la cuota joven, la cuota nativa, entre otras, la gestión de renuncias, sustituciones y fallecimientos de los candidatos dentro de los plazos establecidos, la coordinación con la OMP y RENIEC para el adecuado cumplimiento del cronograma y la entrega de información necesaria para la elaboración del padrón, la instalación de mesas y la distribución del material electoral, la validación de las hojas de vida de los candidatos. Además, que se tiene que fiscalizar que esta información declarada por estos candidatos que van a ser una gran cantidad ahora, estamos viendo que van a ser la mayor cantidad de candidatos en nuestra época republicana. Entonces, tenemos que ver que la fiscalización de la información declarada por estos candidatos, esta gran cantidad de candidatos, sea veraz conforme al artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos. A partir de este registro de organizaciones políticas, a partir del registro justamente, y también se van a constatar el estado vigente de personería jurídica de los partidos, alianzas y movimientos regionales, y estas funciones administrativas permiten que el proceso fluya con seguridad jurídica y previsibilidad. Sobre la función de proclamar candidatos que han sido electos, también tenemos que ver con los jurados electorales especiales. La tercera gran función de los jurados electorales es la proclamación de resultados en el ámbito descentralizado. Esta competencia está además contemplada en el artículo 316 y siguientes de la Ley Orgánica de Elecciones, por lo que los jurados electorales proclaman a los congresistas de la República por cada circunscripción electoral, a los representantes ante el Parlamento andino, a los senadores y los resultados regionales y municipales también, hablando de las siguientes elecciones que se nos vienen el año 2026. Y es por eso que los jurados electorales se basan en el acta de cómputo general de resultados que ha sido emitida, que ha sido remitida además previamente por la OMPE y que ha sido previamente validada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y por su propio sistema. En caso de haber impugnaciones o actas observadas, deben resolverlas antes de proceder a la proclamación. ¿Quién las resuelve? Los jurados electorales especiales. Y esto puede ser apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones, evidentemente, pero tengamos en cuenta que hay que observar básicamente las instancias, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una inscripción, en efecto, la primera instancia es el jurado electoral y la segunda instancia sería el Jurado Nacional de Elecciones. Pero si estamos hablando de un resultado en mesa, la primera instancia es la mesa y la segunda instancia es el jurado electoral. Ya no habría posibilidad a una tercera instancia que en todo caso ya ha sido eliminada por los procedimientos del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, en efecto, tenemos que ver que los jurados electorales emiten resoluciones de proclamación de resultados, publican el acta correspondiente y remiten copias al Jurado Nacional de Elecciones posteriormente para la entrega de credenciales oficiales a los candidatos electos. Por otro lado, sobre la función de recuento excepcional, que es la nueva competencia de los jurados electorales, el año 2026, por primera vez en la historia de nuestro país, los jurados electorales, gracias a esta modificación que ha sido además incorporada por la ley 32299, están facultados para realizar recuentos físicos de votos en determinados casos que en efecto tengan que ver con actas observadas por las ODP por ilegibilidad, omisiones graves o incongruencias no subsanables, o en todo caso actas inexistentes por destrucción, pérdida o sustracción del material electoral. Es decir, no estamos hablando de un procedimiento que pueda ser aplicado
de una manera masiva. Es un procedimiento que puede ser aplicado de una manera únicamente excepcional y por eso estamos hablando de que la función de recuento excepcional tiene que ver con esta nueva competencia de los jurados electorales y por primera vez en la historia electoral del país, los jurados electorales, gracias a esta modificación que ha sido incorporada por la ley 32299, están facultados para realizar recuentos físicos de votos en determinados casos. Las actas observadas por la ODP, estos son los dos casos. Primero, las actas observadas por las ODP por ilegibilidad, omisiones graves o incongruencias no subsanables, es el primer caso. En el segundo caso es actas inexistentes por destrucción, pérdida o sustracción del material electoral. Es decir, este recuento se realiza en audiencia pública y además permite reconstruir la voluntad popular directamente desde las cédulas de sufragio sin anular los votos ni depender de actas que pudieran ser defectuosas. Esta es una medida de máxima garantía y transparencia, dado que antes el material electoral era incinerado. Ahora se ve incluso la posibilidad de que los votos puedan ser recontados en la misma sede de la mesa de sufragio y puedan ser cuestionados. Es decir, ya se le ha restado mérito a la propia acta de sufragio y lo que estamos viendo es que incluso es posible reconstruir la voluntad popular directamente desde las cédulas porque este material electoral va a ser custodiado temporalmente por las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Entonces, tenemos que ver que existen varios principios rectores del ejercicio funcional de los jurados electorales, porque deben ejecutarse estos principios en observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, debido proceso electoral, celeridad y transparencia. Los jurados electorales tienen que tener una coordinación interinstitucional con la OMPE, con las ODPs, con RENIEC, que depura y entrega el padrón electoral, con el propio Jurado Nacional de Elecciones, que es su ente central, que actúa como órgano de revisión y ente supremo en el sistema electoral, por lo que tenemos que decir que los jurados electorales especiales no son simples oficinas electorales ni tribunales transitorios, son instrumentos de jurisdicción democrática en el territorio electoral. Por tanto, si nos vamos al tema 3 que nos ocupa, que tiene que ver con las funciones del presidente y de los miembros del jurado, de los jurados electorales especiales, tenemos que ver que el diseño institucional de los jurados electorales especiales tiene que ver con la primera línea de defensa de la legalidad y la transparencia electoral en cada circunscripción. Es decir, el marco normativo de las funciones del presidente y de los miembros de los jurados electorales especiales tiene que ver con que las funciones del presidente y de los miembros de los jurados electorales especiales están en la ley 26486, que es la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la ley 26859, que es la ley orgánica de elecciones, las resoluciones emitidas por el Pleno, especialmente las resoluciones 182-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, que está regulando la instalación de los jurados electorales para el proceso del 2026, los manuales y directivas operativas que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones de obligatorio cumplimiento para todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Además, conforme al artículo 35 de la ley 26486, cada jurado electoral se compone de un presidente, que es un juez superior titular, un miembro del Ministerio Público, que es un fiscal superior, y un ciudadano sorteado con requisitos específicos de idoneidad. Y además de eso, sobre todo, de neutralidad. Hay que tener en cuenta el nivel de instrucción para ver su idoneidad y además de eso, la neutralidad, es decir, que no esté afiliado a ninguna agrupación política. Por otro lado, sobre las funciones de los presidentes de los jurados electorales, el presidente del jurado no solo es un magistrado, es el magistrado de mayor jerarquía de este colegiado, sino también es el representante oficial del órgano y es su máxima autoridad administrativa y operativa. Su liderazgo define en tono, se define claramente en un tono jurisdiccional, ético, jurídico, que tiene que ver con un trabajo electoral. Tiene que ver
con las funciones de dirección y funcionamiento de los jurados electorales especiales porque organiza el trabajo del órgano electoral, convoca y preside las sesiones jurisdiccionales, garantiza el funcionamiento continuo de los jurados electorales especiales durante todo este proceso. Y además de eso, también como segunda función tenemos que ver la representación institucional que ejerce el presidente de los jurados electorales especiales. Es decir, representa a los jurados electorales especiales ante el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, RENIEC y demás entes de la sociedad civil, es decir, autoridades locales, Fuerzas Armadas, medios de comunicación y la ciudadanía. Coordina además interinstitucionalmente con las oficinas descentralizadas de procesos electorales, las ODPs y otros entes del sistema electoral. El presidente además conduce las audiencias y otros actos públicos, que siendo un magistrado es en efecto un profesional que está acostumbrado a conducir audiencias o a conducirse en el marco de audiencias públicas. Por otro lado, se sabe que el presidente del jurado preside las audiencias de tacha, exclusión, nulidad de votación, recuento de votos y otras diligencias orales que se hagan ante los jurados electorales especiales. Da lectura de los votos, dirige el uso de la palabra, garantiza el orden y decide sobre las intervenciones que se van a producir en el marco de las audiencias. Garantiza la publicidad, la legalidad y solemnidad de los actos. Es decir, el presidente es un magistrado que tiene a su cargo la conducción del proceso jurisdiccional de los jurados electorales especiales. Asimismo, la emisión de resoluciones y firmas de actos administrativos es importante mencionar, emite resoluciones motivadas junto con los otros miembros del colegiado. Las resoluciones tienen que estar claramente motivadas. El principio de motivación no se puede escapar de este contexto constitucional, porque la Constitución manda que toda resolución jurisdiccional tiene que ser motivada. Se tienen que firmar las actas, resoluciones, oficios, certificaciones, disposiciones en nombre del jurado electoral y además de eso, el presidente del jurado electoral puede emitir resoluciones de presidencia para decisiones no jurisdiccionales, como tienen que ver con organización interna, solicitudes de personal, recursos logísticos y demás. También los presidentes de los jurados electorales pueden encargarse de la supervisión de personal y recursos que tienen que ver con esta atribución administrativa. Supervisa al personal administrativo, técnico y auxiliar de los jurados electorales, informa de faltas disciplinarias o irregularidades en el jurado electoral. Asimismo, ejerce la vocería pública del jurado electoral. El presidente del jurado electoral puede pronunciarse ante la prensa y la ciudadanía para explicar los criterios y decisiones del jurado electoral dentro de los límites de imparcialidad y legalidad. Sobre las funciones de los otros miembros de los jurados electorales, que son el miembro fiscal y el miembro ciudadano, también tenemos que decir que los otros dos miembros que tienen que ver con, a ver, existe un miembro que es un fiscal superior y un ciudadano sorteado, conforman este colegiado que es deliberativo, resolutivo y cuyas decisiones se adoptan por mayoría simple, tiene que ver con una deliberación jurisdiccional, ¿no? Es decir, participan estos otros dos miembros en la discusión y votación de todas las resoluciones jurisdiccionales, las tachas, exclusiones, impugnaciones, nulidades, entre otros, y pueden emitir votos en mayoría o votos singulares, además de eso, votos en discordia, que estén debidamente motivados en la propia resolución, también tienen que ver no solamente con la deliberación, sino con la fiscalización activa del proceso que tienen que ejercer los otros dos miembros del jurado electoral. Verifican que los procedimientos se realicen con apego a ley, al reglamento, a la jurisprudencia electoral. Pueden solicitar informes, fiscalizaciones, diligencias complementarias para aclarar el contenido de lo que se está discutiendo. Y además de eso, participan en las audiencias públicas. Es decir, estos otros dos miembros de los jurados electorales, el miembro fiscal superior y el ciudadano sorteado, pueden intervenir de manera activa
En las audiencias interrogan a los presentantes, analizan documentos, ejercen control de legalidad del proceso, que es sumamente importante en este marco de elecciones que nos encontramos. Los otros miembros del jurado además acompañan al presidente en los actos de recuento de votos, siendo corresponsables de la interpretación de esta cédula. Asimismo, los otros miembros de los jurados electorales firman las resoluciones y documentos colegiados, es decir, firman todas las resoluciones de los jurados electorales en condición de miembros titulares con valor jurídico y en caso de disidencia pueden dejar constancia escrita de su desacuerdo, es decir, puede existir voto en discordia. Es más, creo yo, y me atrevo a decirlo, que pueden ejercer control de constitucionalidad de sus resoluciones. Es decir, son entes de ejercicio de la jurisdicción de naturaleza superior, están al mismo nivel de una sala superior de justicia, de modo que sí podrían ejercer control de constitucionalidad. Asimismo, sobre la responsabilidad funcional que tienen los miembros de los jurados electorales, tenemos que ver que cada miembro de los jurados electorales responde individual y colegiadamente por la legalidad de las decisiones que han sido adoptadas, la confidencialidad y el debate interno, el cumplimiento del cronograma electoral, la imparcialidad y neutralidad del proceso. La inobservancia, evidentemente, de estos deberes puede acarrear responsabilidad administrativa e incluso penal, conforme a los artículos 377 y siguientes del Código Penal, por omisión de funciones, prevaricato, retardo en la administración de justicia y demás. Asimismo, se encuentran sometidos al régimen de incompatibilidades y deberes de reserva durante todo el proceso electoral conforme a las normas de ética del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, tengamos en cuenta que este cargo tiene una vigencia temporal y tiene una cesación, no es un cargo permanente. Los miembros de los jurados electorales ejercen funciones desde la instalación oficial del jurado, que es en junio de 2025, hasta la proclamación final de resultados en 2026 o en su caso hasta que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones disponga su disolución. La no participación reiterada de alguno de los miembros, su inasistencia injustificada o su conflicto de intereses puede generar además la remoción de los miembros del jurado electoral especial conforme a los procedimientos internos del Jurado Nacional de Elecciones. Por tanto, tenemos que decir que los miembros del Jurado Electoral Especial no son simples operadores electorales, no son entes administrativos, no están en el marco de un proceso mecánico, son magistrados y custodios de la democracia en el contexto de su competencia. Su función no es una función ceremonial, es una función deliberativa, resolutiva, profundamente vinculada al destino político de nuestro país. La ética, la independencia y la capacidad técnica del presidente y de los miembros de los jurados electorales son evidentemente garantías esenciales del proceso electoral de elecciones generales del 2026. Su formación jurídica, su compromiso institucional y su apego al derecho deben ser irreprochables, pues de ellos depende que las reglas de juego democrático sean claras, firmes y justas en el marco del proceso electoral 2026. Sobre el cuarto tema de la función jurisdiccional, que es una función central de los jurados electorales, y vamos a concentrarnos allí, la función jurisdiccional de los jurados electorales especiales en el complejo entramado institucional que implica el sistema electoral peruano. Los jurados electorales no solo se limitan a una función administrativa o a una función logística, sino que encarnan una competencia jurisdiccional auténtica, es decir, una competencia jurisdiccional que además está constitucionalmente reconocida, que se ejerce dentro de un marco normativo especializado y con impactos políticos de primer orden. En primer lugar, esta función jurisdiccional tiene que ver con el fundamento constitucional. ¿De dónde nace esta función jurisdiccional? Tiene un fundamento constitucional y tiene que ver con la naturaleza de esta función jurisdiccional. La jurisdicción electoral nace en el artículo 178, inciso 1, de la Constitución Política del Perú, que establece que el Jurado Nacional de Elecciones es el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
Esta jurisdicción no es exclusiva del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, sino que se descentraliza funcionalmente a través de los jurados electorales especiales que han sido creados justamente para cada proceso electoral. Es decir, los jurados electorales son, por tanto, un órgano de justicia electoral en primera instancia con capacidad para emitir resoluciones motivadas, resolver conflictos electorales que se presenten en la etapa de calificación y control de la oferta electoral. Es decir, estamos hablando también de las tachas y de las exclusiones. La jurisdicción de los jurados electorales se activa a partir de su instalación oficial. Es decir, en el caso de las elecciones generales del 2026, está ocurriendo progresivamente a partir de junio de 2025, según lo dispuesto en la resolución 182-2025 del Jurado Nacional de Elecciones, que ha aprobado la instalación de 60 jurados electorales a nivel nacional. Por otro lado, sobre la naturaleza y alcance, dentro de este punto cuarto de esta función jurisdiccional, hablemos de la naturaleza y alcance de la función jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones, que es administración de justicia únicamente en materia electoral en nuestro país. Y en efecto, estamos hablando de este contexto bastante especial que se está especializando cada vez más en el Perú. La función jurisdiccional de los jurados electorales se ejerce principalmente en los siguientes procedimientos. Vamos a hablar de calificación de listas de candidatos y fórmulas presidenciales, la resolución de tachas interpuestas por ciudadanos o personeros, la evaluación de exclusiones de candidatos por causal legal, el pronunciamiento sobre nulidades de votación y actas observadas, la ejecución de procedimiento de recuento de votos, que es la nueva atribución de los jurados electorales, la resolución de impugnaciones a resultados de cómputo también. Es decir, cada uno de estos actos tiene fuerza vinculante y está sujeta además a control posterior del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y está dotada de plena validez jurídica mientras no se revierta en segunda instancia. Sobre los principios que rigen la función jurisdiccional de los jurados electorales especiales, tenemos que mencionar que la actuación de los jurados electorales se rige por los principios rectores de la función jurisdiccional electoral, conforme al artículo 3 de la Ley 26486 y la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles son estos principios? Son los principios de legalidad, de veracidad y verdad material, de celeridad procesal, de imparcialidad, de publicidad y transparencia, de debido proceso, también porque todo justiciable tiene derecho a ser oído, a ejercer su derecho de contradicción, a presentar pruebas y a emitir y a exigir que se emita una resolución motivada, ¿no? Entonces, las facultades jurisdiccionales concretas de los jurados electorales especiales, tenemos que nombrar que sí tienen algunas facultades jurisdiccionales concretas, que son la admisión o rechazo de las candidaturas. En principio, los jurados electorales pueden admitir o rechazar las candidaturas, en cuyo caso son la primera instancia. La segunda será ya el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que va a definir en última y definitiva instancia si esa candidatura es admitida o rechazada. También, como siguiente atribución, podemos ver la revisión o resolución de objeciones ciudadanas o institucionales de tachas y exclusiones. Además de eso, evaluar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad y condiciones formales, dirigir audiencias públicas con formalidad, orden y sentido de justicia, revisar actas observadas o inconsistentes y si corresponde ordenar un recuento de esas actas, emitir pronunciamientos en materia de nulidad de votación también, elevar recursos de apelación al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones con criterio y sustento técnico jurídico. La resolución que emite el jurado electoral especial, reiteramos, debe estar motivada de acuerdo al principio constitucional, suscrita por la mayoría y reflejar el razonamiento lógico, jurídico y fáctico que debe estar acorde a los principios del derecho electoral peruano.
Asimismo, sobre la temporalidad y vinculación del cronograma electoral, tenemos que ver que la función jurisdiccional de los jurados electorales está estrechamente vinculada al calendario electoral de las elecciones generales, en este caso del 2026, que ha sido aprobado para las elecciones, para estas elecciones generales mediante la resolución 152-2024 del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, cada procedimiento tiene un plazo inmodificable. La resolución de tachas debe emitirse dentro de 3 días tras su interposición. Las exclusiones pueden resolverse hasta 30 días antes de la elección. El recuento de votos se convoca en el plazo de 2 días desde la remisión del acta observada. Y toda resolución es susceptible de apelación dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones y debe ser elevado 24 horas en 24 horas al Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, los jurados electorales administran justicia evidentemente en tiempo real, con una exigencia técnica, celeridad sustantiva, lo que exige una formación jurídica que además sea sólida de parte de sus integrantes. No solamente estamos hablando de los 3 miembros de los jurados electorales, sino también estamos hablando de los asistentes jurisdiccionales, estamos hablando también del secretario jurisdiccional que va a estar a cargo. Entonces, la importancia política y jurídica de los jurados electorales no solo es un formalismo, es un acto de defensa de la democracia desde el derecho. Los jurados electorales están actuando como jueces electorales de proximidad, resolviendo conflictos que pueden determinar la presencia o ausencia de candidatos en la cédula electoral, por lo que evidentemente su actuación puede impedir el acceso al poder de candidatos con antecedentes inhabilitantes o faltas técnicas graves, o además de eso puede proteger el derecho de participación de ciudadanos legítimamente inscritos, otorga predictibilidad y confianza al proceso electoral y evita el colapso del sistema de justicia electoral en el Jurado Nacional de Elecciones al resolver más del 85% de los casos en primera instancia. Tengamos en cuenta que ahora tenemos un marco electoral con 43 partidos políticos inscritos. Entonces vamos a tener una gran cantidad de candidatos y vámonos en este contexto ya a los temas finales que tienen que ver con los requisitos para la presentación de tachas a las fórmulas y listas de candidatos. En este contexto, la tacha electoral, si es que se presenta, es un instrumento de control ciudadano de trascendencia porque permite a cualquier elector o personero que esté legalmente acreditado impugnar la validez jurídica o ética de una candidatura. Es decir, antes de que ésta sea admitida definitivamente en el proceso electoral. Este mecanismo que está consagrado en el ordenamiento jurídico de nuestro país se erige como un filtro más. Es decir, el primer filtro es el del propio sistema electoral, pero el segundo filtro tiene que ver con la propia ciudadanía que puede tachar en el marco del proceso electoral y es una expresión concreta de la vigilancia ciudadana en el marco del principio de legitimidad democrática en nuestro país. Y en efecto, esto se ha desarrollado en la doctrina electoral y jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones. El fundamento normativo de las tachas es que tiene que ver con la ley de organizaciones políticas, la ley orgánica de elecciones, el propio cronograma electoral que ha sido aprobado mediante resolución 152-2024 del Jurado Nacional de Elecciones y el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos aprobado por la resolución 942-2022 del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es una tacha? Habría que ver que la tacha es una objeción que ha sido legalmente formulada por cualquier ciudadano contra una fórmula presidencial, una lista de candidatos al Congreso, al Parlamento andino o cualquier otra lista de candidatos que ha sido presentada ante el jurado electoral especial antes de que la lista sea declarada válida, admitida o firme. Es decir, no se trata de una mera queja. Este es un procedimiento que está debidamente regulado, está sujeto a requisitos formales, a requisitos sustanciales, que tiene que ver con el hecho de que la omisión puede acarrear su improcedencia sin el mayor análisis de fondo, ¿no? Entonces, la tacha es un procedimiento de vigilancia ciudadana y justamente tiene que ser tomado como tal.
Según el marco normativo vigente, la tacha debe cumplir con los siguientes requisitos esenciales. Debe presentarse por escrito, de forma clara y precisa, indicando los hechos y las normas legales presuntamente vulneradas. Además de eso, es indispensable que contenga una exposición argumentativa coherente y que permita a los jurados electorales ejercer su función jurisdiccional. Por otro lado, sobre el sustento probatorio, sobre las pruebas que se deben presentar en la tacha, se debe acompañar documentación fehaciente que sustente la causal de la tacha, por ejemplo, copias certificadas de sentencias firmes, resoluciones judiciales, documentos de RENIEC, SUNARF, entre otros, es decir, documentación objetiva. Sobre la identificación del tachante, el tachante debe ser un ciudadano hábil en el padrón electoral del distrito, provincia o circunscripción correspondiente, o un personero legal o técnico que esté debidamente acreditado. Debe incluir además su nombre completo, número de DNI, firma y domicilio procesal. Sobre la precisión del objeto de la tacha, tenemos que decir que se debe señalar con exactitud si la tacha se interpone contra una fórmula presidencial completa, una lista parlamentaria o un candidato específico dentro de dicha fórmula o lista. También después de eso, también tenemos que mencionar que es sumamente importante acreditar el pago de una tasa electoral como barrera, es decir, como barrera a denuncias inconsistentes, como barrera a denuncias irresponsables. Es obligatorio adjuntar el comprobante de pago por derecho de trámite, salvo que se acredite condición de pobreza extrema, acceso a beneficio de gratuidad por interés público reconocido. Pero en general, se tiene que acreditar el pago de una tasa, que es la barrera a denuncias irresponsables, reiteramos. Pues sobre el plazo de la interposición de las tachas, la tacha solo puede presentarse dentro de los 3 días calendarios siguientes a la publicación de la fórmula o lista impugnada en el portal del Jurado Nacional de Elecciones o en el panel del jurado electoral respectivo. Es un plazo improrrogable que está computado conforme al calendario oficial electoral, y además recordemos que el calendario electoral se computa en días naturales, no se computa en días hábiles, porque el proceso electoral tiene en efecto plazos perentorios que tienen que cumplirse sí o sí. Sobre la aplicación práctica de las elecciones generales del 2026, tenemos que decir que según el cronograma aprobado por la resolución 152/2024 del Jurado Nacional de Elecciones, las listas y fórmulas van a ser publicadas por los jurados electorales entre los meses de noviembre de 2025 y enero de 2026, y esto depende del avance del proceso de inscripción. Por tanto, los plazos para presentar tachas van a variar de acuerdo a cada lista en función a la fecha exacta de publicación de cada una de las listas, y cada ciudadano debe estar atento a las plataformas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales correspondientes. De modo que, en efecto, es lo que corresponde a el proceso de tachas, los procesos, el pleno de del Jurado Nacional de Elecciones. Además, tenemos que señalar que en reiterada y uniforme jurisprudencia ha establecido que la tacha no es un acto discrecional, sino que es una herramienta que debe sustentarse en evidencia sólida y verificable. No se admite tacha por conjeturas, presunciones ni juicios morales abstractos. La evaluación de la veracidad de la hoja de vida es una causal común de tacha, evidentemente eso ha pasado en procesos electorales anteriores, así como la existencia de sentencias firmes por delitos dolosos o inhabilitación vigente. Ya pasamos casi a los temas finales, los criterios de calificación de los jurados electorales para resolver las tachas contra candidatos y fórmulas de listas tienen que ver con varios criterios que tienen que ver con el fundamento normativo del proceso de calificación, la observación de principios rectores para la resolución de una tacha, que tienen que ver con el principio de legalidad, la veracidad y verdad material, la proporcionalidad, es más, el indubio pro candidato, la publicidad y la motivación,
y la valoración probatoria tiene que ver con el hecho de que durante el proceso los jurados electorales deben efectuar una valoración probatoria rigurosa, razonada de los medios aportados por el tachante, y no toda tacha trae consigo una prueba suficiente de, en efecto, la posibilidad de que el candidato sea excluido del proceso. Se descartan las pruebas indiciarias o documentos no verificables. Se privilegian documentos públicos, tales como sentencias firmes, certificados del Poder Judicial, SUNARF, RENIEC o registros de antecedentes penales o judiciales, la información periodística, afirmaciones sin respaldo documental o testimonios no juramentados carecen de valor para sustentar una exclusión. Las causales frecuentes de procedencia de las tachas tienen que ver con la omisión de información relevante en la hoja de vida, como por ejemplo sentencias firmes por delitos dolosos, aunque haya rehabilitación, si no se declaran en la hoja de vida, es posible tachar. La información falsa sobre el grado académico, experiencia laboral o patrimonial. Los procesos judiciales en curso, además, tienen que ser consignados por el candidato. La vulneración de requisitos legales también son causa frecuente de tacha, como no acreditar el tiempo de militancia requerido, no cumplir la cuota de género o de jóvenes en la lista, el incumplimiento del número mínimo de firmas o adherentes. Las etapas del proceso de calificación tienen que ver con la admisión primero de la tacha, la citación a una audiencia pública, porque se corre traslado previo, se cita audiencia pública, se analiza jurídica y fácticamente y se emite una resolución. Es decir, se sigue el debido proceso, se tiene que correr traslado al tachado para que ejerza su derecho de defensa en el marco de este proceso de tacha. Entonces, en el marco de las elecciones generales 2026, estamos viendo una gran posibilidad de que existan un conjunto de tachas que van a ser formuladas en el marco de estos 43 partidos políticos que vamos a tener probablemente en contienda. Sobre el tema de los requisitos para la presentación de exclusiones contra candidatos, que es un tema final en la actividad jurisdiccional de los jurados, porque recordemos que una exclusión no es una tacha, la exclusión ya es un proceso que puede venir del propio jurado electoral, de la propia Administración de Justicia Electoral. Es más, que puede venir por una denuncia libre posteriormente a haber sido el candidato admitido. Es decir, en este vasto escenario del derecho electoral, la exclusión de candidaturas constituye además uno de los mecanismos rigurosos, excepcionales, cuyo objetivo es garantizar que únicamente quienes cumplan a cabalidad con los requisitos de ley puedan figurar como legítimos postulantes en un proceso electoral. Es decir, este instrumento de control sustantivo no tiene origen en la voluntad ciudadana, y como sucede con la tacha, en efecto, tiene una raíz distinta. Esto está activado de oficio o a solicitud de parte. Y ante la verificación objetiva de las causales legales de incumplimiento justamente de una candidatura, se puede separar al candidato incluso después de publicada la lista de candidatos admitidos. El fundamento normativo de la exclusión tiene que ver con la ley 26859, que es la ley orgánica de elecciones, en el artículo 122A, el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, que ha sido aprobado por resolución 942-2022 del Jurado Nacional de Elecciones, el cronograma de las elecciones generales, que ha sido aprobado por resolución 152-2024 del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué es una exclusión en buena cuenta? La exclusión es una medida por la cual un candidato que ya estaba inscrito o admitido es retirado del proceso electoral. Es decir, es retirado cuando se verifica que ha incurrido en alguna causal legal que impide su participación válida. A diferencia de la tacha, que se presenta antes de la admisión de la candidatura, la exclusión puede proceder hasta antes de 5 días hábiles previos al día de la elección. Y en efecto, esto lo establece el cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones para el año 2026. ¿Cuáles son los requisitos para la presentación de una solicitud de exclusión? Que la candidatura esté formalmente admitida,
que las causales estén tipificadas en la norma electoral y además de eso, que los documentos probatorios sean sólidos. La identificación precisa del solicitante es sumamente importante y esto, además de eso, hay que tener en cuenta que la exclusión puede ser solicitada por el mismo órgano electoral. El plazo de presentación de una exclusión puede presentarse hasta 5 días hábiles antes de la jornada electoral y tenemos que ver que las exclusiones se han convertido además en una herramienta eficaz contra la infiltración de candidaturas con agentes ocultos, como ha ocurrido en los procesos del 2016, 2021, en las elecciones municipales del 2022, además. De modo que en este contexto, las exclusiones tienen que ver con las garantías al debido proceso en el marco del proceso electoral. Se tiene que garantizar, evidentemente, en un proceso de exclusión el derecho de defensa del candidato, el derecho a ser notificado formalmente, el plazo razonable para presentar descargos y medios probatorios. Y además de eso, se tiene que garantizar en el marco de un proceso de exclusión la resolución debidamente motivada bajo criterios de legalidad y proporcionalidad. La posibilidad de apelación también tiene que ser garantizada en el marco de un proceso de exclusión ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 3 días calendarios siguientes a la notificación de la exclusión por el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, en efecto, desde la propia jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, la función excluyente no puede degenerar en un uso arbitrario ninguna herramienta de control político, por lo que la exclusión debe operar como un mecanismo excepcional, es decir, debe ser legítimo y debe estar orientado a preservar la transparencia, la idoneidad y la equidad del proceso electoral. Es decir, los criterios para la calificación de los jurados electorales, ya casi casi para terminar, en efecto, tienen que ver con estos criterios para resolver las exclusiones contra los candidatos, que tienen que ver con la aplicación del contexto en estas elecciones generales del 2026. Es importante ver que los criterios tienen que ver con el hecho de que tienen que seguirse determinados principios que rigen la calificación de exclusiones, es decir, principio de legalidad, veracidad, proporcionalidad, debido proceso, motivación adecuada, el control de convencionalidad y además de eso, los elementos que va evaluando los jurados electorales especiales tienen que ver con la gravedad de la infracción para excluir al candidato, con la existencia de una prueba documental idónea para excluir al candidato, con el carácter doloso o la intencionalidad de la omisión para excluir al candidato, la verificación de la subsanación, si fue previa, si fue posterior, también es sumamente importante. Por tanto, en efecto, es necesario verificar todos esos criterios y elementos en la aplicación de la exclusión por parte de los jurados electorales especiales. Por otro lado, es importante ver que en este contexto, los casos en los que sobre el recuento de votos, ya este es el tema final que tiene que ver con esta nueva atribución que tiene que ver con los jurados electorales especiales, ¿no? ¿Qué es un recuento de votos? Que es una figura que ha sido formalmente incorporada en la ley 32299, que ha sido publicada el 13 de diciembre de 2023, que ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y ha establecido expresamente que los jurados electorales tienen la función de realizar el recuento de votos cuando así lo disponga la ley electoral o el reglamento respectivo. Esta norma ha sido reglamentada por el Jurado Nacional de Elecciones mediante la resolución 182-2025, de fecha 21 de marzo de 2025, que aprueba el procedimiento para recuento de votos por los jurados electorales especiales en procesos electorales. Es decir, en el marco del proceso de elecciones generales, esta facultad va a ser ejercida por primera vez estas próximas elecciones generales 2026, lo que además está planteando nuevos retos técnicos, doctrinarios para los operadores de justicia electoral. Esta finalidad de recuento de votos es básicamente determinar directamente si la voluntad popular que ha sido emitida en las urnas corresponde pues a la proclamación final. Es decir, si se presentan observaciones graves que impiden el cómputo válido o cuando el acta ha sido destruida, perdida o resulta inexistente. Tenemos que decir que no es para la generalidad de los casos.
es, en efecto, tiene que ver con casos sumamente excepcionales y las competencias concretas de los jurados electorales especiales tienen que ver en virtud del marco normativo vigente, que en efecto tiene que ver con las competencias, porque el jurado electoral no actúa de oficio, sino que recibe del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones o de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ODP, el expediente de la mesa cuya acta ha sido observada o anulada. Y además de eso, este expediente tiene que incluir un sobre lacrado con las cédulas de votación que en efecto han sido observadas y un informe de la ODP. No puede ser para la generalidad de las mesas de sufragio. Por tanto, después de esto se convoca audiencia pública y una vez recibido el expediente, recordemos que este es el nuevo procedimiento de recuento de votos, y una vez recibido el expediente, los jurados electorales tienen un plazo máximo de 2 días hábiles para convocar a una audiencia pública de recuento, es decir, se realiza en un plazo perentorio, y esta convocatoria tiene que realizarse con la debida publicidad, con la citación expresa, además de un fiscal del Ministerio Público, de los personeros de las organizaciones políticas, del personal técnico de la ODP y de los miembros de los jurados electorales, al margen de los personeros técnicos y legales de las agrupaciones en contienda. Entonces, la ejecución del recuento de votos en este acto público, en esta audiencia, tiene que ver con una sesión pública. El presidente del jurado electoral abre el sobre lacrado que contiene las cédulas de votación y cada voto es leído en voz alta por el presidente y los dos miembros restantes del jurado electoral, que verifican y contabilizan de manera simultánea el sentido del voto. Y los personeros pueden observar, pero no tienen derecho a impugnar los votos en esta etapa. Y su participación evidentemente es testimonial y no contenciosa. Se levanta un acta de recuento, se sustituye al acta anterior en el cómputo final si es que ha existido algún error, y evidentemente ese recuento puede garantizar un mejor conteo en esta instancia, pero recordemos que el recuento no es un procedimiento que ha sido armado para la gran mayoría de actas electorales, porque por lo general el acta electoral es el documento que contiene los resultados finales de la mesa de sufragio. El resultado del recuento debe ser digitalizado y registrado en el sistema electoral correspondiente y además enviado al Jurado Nacional de Elecciones para registrado en el sistema electoral. Los jurados electorales además no pueden modificar los resultados obtenidos en el recuento físico. Su función además es estrictamente verificativa, no evaluativa, y vamos a mencionar finalmente los casos en los que procede el recuento de votos. Procede en las actas observadas por ilegibilidad, errores aritméticos, incongruencias no subsanables, actas ausentes destruidas, cuya autenticidad además ha sido cuestionada. Si es que la autenticidad ha sido cuestionada, evidentemente también procedería el recuento de votos. La inexistencia del acta de escrutinio, pero existencia de sobrelacrado con las cédulas, también en efecto habilita un recuento de votos, y no procede el recuento sobre actas válidas o sin observación oficial por parte de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, por lo que tenemos que ver que el recuento de votos debe realizarse bajo condiciones de transparencia, integridad, trazabilidad del material electoral, y el jurado electoral debe custodiar debidamente las cédulas. Ya lo hacen las oficinas descentralizadas de procesos electorales, y se debe custodiar desde la recepción del sobre hasta la conclusión en la audiencia. El acta de recuento además goza de fuerza legal plena y sus resultados son inapelables, salvo además una denuncia por fraude o otra causal extraordinaria ante el Jurado Nacional de Elecciones. De ese modo, estamos viendo que existen varias normas que enmarcan las funciones de los jurados electorales especiales. Y a pesar de las grietas que están recorriendo nuestro sistema político, a pesar de las sombras que por momentos están oscureciendo el panorama político de nuestro país, la democracia peruana sigue respirando, sigue viva.
y la democracia respira en cada voto emitido con esperanza, en cada ciudadano que observa, vigila, participa. Además, la democracia respira en cada jurado electoral especial que, por breve que sea su existencia, se convierte en custodio de la voluntad soberana del pueblo. La norma no es perfecta, como estamos viendo, pero es un punto de partida para la administración de justicia en nuestro país. Este proceso no está exento de tensiones, pero también es un acto de fe cívica, como estamos viendo. Por lo que el derecho electoral, más que un procedimiento, se está nutriendo de esta promesa renovada de que el Perú aún puede elegirse a sí mismo. Que las elecciones generales del 2026, estimados amigos, estimados ciudadanos, estudiantes que esta noche nos acompañan, nos encuentren alertas, críticos, esperanzados en defensa de la institucionalidad y la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Oscar Matuti por su disertación realizada el día de hoy. A continuación, le haremos paso a las preguntas que hemos recibido de los participantes presentes a través del chat de la plataforma Zoom. Doctor, la primera pregunta es la siguiente. ¿La instalación de los jurados electorales especiales se realiza en la misma fecha que las oficinas concentradas de la OMP? Bueno, en realidad los jurados electorales especiales se definen por la resolución de creación que efectúa el Jurado Nacional de Elecciones y define las circunscripciones. Es decir, la definición de circunscripciones electorales tiene que ver con esta resolución que ha sido emitida por el propio Jurado Nacional de Elecciones y es independiente, evidentemente, de la creación de las ODPs que tienen que seguir este mismo criterio de competencia, dado que si se crean 60 jurisdicciones electorales, 60 ámbitos de competencia electoral en el país, tienen que crearse 60 ODPs, evidentemente. Entonces, eso es posterior, lo sigue la la propia OMPE para crear las oficinas descentralizadas de los procesos electorales en el país. De acuerdo, doctor. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las principales propuestas de reformas que podrían fortalecer el rol y la autonomía de los jurados electorales especiales en el marco de las elecciones este y las subsiguientes? Bien, yo creo que habría que fortalecer sobre todo la actividad jurisdiccional de los jurados electorales, empoderarlos y darles más posibilidad de que ejerzan control de constitucionalidad, por ejemplo, es decir, para no hacer perder el tiempo a los entes jurisdiccionales supremos. Hay muchos casos que tienen que ver con control de constitucionalidad temporal, por ejemplo, o control de constitucionalidad en materia electoral que tiene que ver con jerarquía normativa. Entonces, tengamos muy en cuenta que es necesario que el jurado electoral no sea simplemente un ente administrativo, que pueda además ejercer un control de constitucionalidad normativo y que en efecto de manera fundamentada pueda elegir o no aplicar determinadas normas, es decir, que exista mayor razonamiento al momento de emitir una resolución en materia electoral que no necesariamente pueda ser solamente de forma. El jurado electoral está ampliamente facultado para ejercer ese control de constitucionalidad que es en efecto difuso, pero que podría ser ejercido ya por estos entes de administración de justicia en materia electoral porque su nivel así lo faculta. Yo creo que esa sería la principal labor del legislativo, el empoderar la posibilidad de control constitucional de la labor jurisdiccional de los jurados electorales. Gracias, doctor. La tercera pregunta es la siguiente. En el marco de las elecciones del presente año, del subsiguiente, ¿fue un candidato a la alcaldía de Gala Víveres durante ese tiempo? ¿Y qué función cumple el jurado electoral especial en ese caso? Bueno, es que hay que evaluar cada uno de los casos, ¿no? Si es que estamos viendo que existen candidaturas que deben ser evaluadas en el marco
de la actividad jurisdiccional de los jurados electorales, evidentemente tiene que ser evaluado de acuerdo a un marco legal, que tiene que estar debidamente motivado, tiene que existir una motivación para la admisión de una candidatura, evidentemente. Por otro lado, también tenemos que ver que en efecto los jurados electorales tienen que ejercer determinadas atribuciones jurisdiccionales para motivar si admiten o no una candidatura. Pero evidentemente la motivación resulta siendo de las más centrales atribuciones que tienen que ejercer para efectos de darle legalidad a una resolución jurisdiccional en materia electoral. Muchas gracias, doctor. De parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, agradecemos su participación en esta noche. Ha sido una conferencia muy importante para recoger saberes, conocimientos. Viendo los comentarios del chat, bastante asistentes están comprensivos de la capacitación abordada, seguramente les servirán de mucho para sus conocimientos durante las labores que realizan. Asimismo, agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy y les invitamos a seguir asistiendo a otros eventos que estamos próximos a organizar y lo estamos difundiendo a través de nuestra página web y redes sociales. Por último, les invitamos a que puedan completar la encuesta de satisfacción que se les abrirá a finalizar esta sesión. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos.